Vamos a dejar de cantar un par de días esta cuestión, de manera tal que puedan descansar un poco del agobio electoral. Y por eso voy a ir también a mi editorial de hoy, que mucho tiene que ver con lo que acabo de decir. Por eso lo titulé La Argentina ha perdido su grandeza. Miren, la élite política argentina, yo creo que también ha perdido el rumbo. Nuestro país está muy mal y de allí no se sale con la utopía de la mediocridad. El problema es la falta de autoridad de la élite política, incapaz de sanear la crisis moral, cuanto menos la crisis económica. Todo es chiquito, menor, pequeño, diminuto. No hay grandes ideas, menos proezas para emprender como una comunidad nacional. Ciertamente las utopías macabras del siglo XX se hundieron en el fango de millones de muertos. Ninguna de ellas quedan en pie. Los hombres nos las arreglamos como podemos. No se trata entonces de ninguna manera de resucitar a esta altura de los acontecimientos. Digo, la verdad, esta Argentina pequeña, esta Argentina que pretendemos de alguna manera, no tiene grandes ideas. Insisto, todo es pequeñito. Ciertamente, ninguna de ellas quedan en pie. Los hombres nos las arreglamos como podemos. No se trata entonces de resucitar esos fracasos, las ideas, es hallar entre nosotros como comunidad un objetivo tan grande como realizable, capaz de hacernos sentir titanes en la medianía pavorosa en que nos hallamos sumergidos desde hace muchos años. La élite política argentina perdió el rumbo. Al menos así lo creo. Miren, nada genial sale de sus cabezas. Queremos ser un país normal. Se repiten desde hace algún tiempo. Pero la verdad es que es una frase poco feliz, quedantista, congelada por el contrato. Y no hay nada, ni nadie a la vista. La Argentina está muy mal y de allí no se sale con esa utopía de la mediocridad. Insisto, nos debemos un nuevo cruce de los Andes, una proeza remozadora en honor a nuestra historia y a nosotros mismos. El cruce de los Andes en el siglo XXI es poner en orden la patria, la nación, atravesada por la corrupción, por la deshonestidad política, por la deshonestidad intelectual y social, la despreocupación de las responsabilidades individuales y sociales, la subalternización de las obligaciones sobre los derechos, la cobardía frente al caos social, el delito, el narcotráfico y los malvivientes y la indiferencia frente a la desigualdad, la desvalorización del mérito y la valoración del mal gusto y del obsceno. Bueno, miren, la lista sería interminable, ¿no? Una nueva élite política sin compromisos con el establishment debe constituirse rápidamente. Que valore, que imponga la honestidad, la decencia, el orden, la autoridad, el coraje y la responsabilidad. Pero además que el pueblo le crea. El hambre y la pobreza, al menos en la Argentina, es consecuencia de la irresponsabilidad de la élite que nos ha gobernado los últimos años.
Sin embargo, no todo está perdido. En la Argentina ha surgido una novedosa utopía, una Arcadia o ciudad de los Césares criolla, la utopía de la mediocridad, el chiquitaje, de lo menguado y de lo insignificante. Su fuerza irradiadora de potencia es la solidaridad regimentada desde el centro del Estado, obligatoria, inapelable, pensada por un grupo de profesionales de la política que tanto en tanto, o de tanto en tanto, se reunían allá en un bar de Callao, herederos putativos del grupo Calafate, antecedente de Carta Abierta, por aquel misterio que aún no tiene respuesta. ¿Se puede acaso ser un poquito progre? Miren, el actual presidente, el ausente, pero también el presente, con lapicera, formaron parte de un gobierno que le cargó al Estado, entre empleados y jubilados sin aportes, la friolera de 6 millones de personas. Esos son votos. Como ahora los números no cierran, entonces los jubilados que aportaron deben sostener a los incorrectamente incorporados. No hay insolidaridad en esta queja. El inconveniente es que lo hace un gobierno que ha tenido responsabilidad política en la corrupción más escandalosa de toda la historia nacional y que encima presiona moralmente para frenar los juicios en marcha. Carecen de autoridad moral por más que tengan los votos. Pagaron parte de la campaña electoral pasada con aportes provenientes de emisión y algunos dicen también de la droga. No hay grandeza. Que los jubilados banquen a otros jubilados es una política tan, pero tan menor que apenas la implemente un gobierno argentino solamente. El grave problema argentino no son los niños, No son los niños escolarizados que ya vienen muy mal, según lo indican las pruebas PISA, sino son los niní, que no estudian ni trabajan y la más de las veces provienen de familias no constituidas. Según los entendidos, suman 1 millón de jóvenes. ¿No tiene nada el gobierno para ellos, acaso? Que no sea la dádiva. Algo anda mal aquí. No hay grandeza. En seguridad las cosas no están mejor, Hay un lío bárbaro. Se ve que viene todo improvisado. Claro, cuando las diferencias ideológicas son tan profundas y no hay una conducción categórica y reconocida, y bueno, como dicen en el barrio, ¿no? El gallinero se alborota. Pero la decisión más seria y contundente de este gobierno frente al delito ha sido la tomada por el poder político, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, también en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos muertos, casi diariamente, demasiados. Entonces vayamos a fondo con todo, que los policías lleven una bala en la recámara, gritan algunos. El esfuerzo intelectual para llegar a esta conclusión ha sido gigantesco, especialmente en una coalición que hablaba previo a las elecciones, las del 19 y las de ahora, de gatillo fácil, de tiro por la espalda, que los agentes no lleven armas si no están de servicio. Para el kirchnerperonismo, Chocobar es un delincuente. Y con estos candiles más vale andar a oscuras, Están en contra de la ley de derribo propuesta en su momento, precisamente por Massa, y aprobada por decreto presidencial de Macri en el 2016. Pero no existe. La guerra al narcotráfico se hace o no se hace. Pero un poquito
No sirve. No se puede estar un poquito embarazado. Todo sin contundencia, sin valentía. A mitad de camino les queda la despenalización de la droga. Y ya, cartón lleno. Libraron presos, ¿se acuerdan? Los liberaron. Y sabemos las consecuencias, las pagamos. Y entonces ahora vivimos atentos de manera permanente y encerrados en nuestras casas. ¿Para qué abundar? Todo es chiquito, menguado. Se trata de no hacer olas y seguir cobrando el Estado. Y esto no es tirar mala onda. Esto es tomar conciencia de la realidad. Votaron en el Parlamento una ley que despenaliza el aborto. Y ahí se juntaron miles y miles de mujeres gritando y cantando, y al mismo tiempo el gobierno sostiene a las madres que quieren tener la criatura con dinero del Estado. ¿No es extraño que el progresismo apoye una ley de exterminio de inocentes y sea cobarde para perseguir delincuentes? No hay epopeya en estos actos. Pero además, ¿hasta cuándo van a expoliar al Estado? El gobernador Kicillof impuso en la provincia de Buenos Aires el lenguaje inclusivo. ¡Ja! Y le sirvió para arrasar en las elecciones. Flor de revolución, ¿eh? A falta de pan, que le den galletitas. Finalmente, el problema más grave que padecemos los argentinos, de verdad, amigo, no es la deuda, o los bonos, o los intereses, para decirlo más bien de un modo simple. El problema es la falta de autoridad de la élite política, incapaz de sanear la crisis moral que estamos atravesando ya desde hace demasiado tiempo. No hay esperanzas ni salida para la Argentina en tanto sea expoliada por una camarilla de políticos al servicio del status quo. ¿Y saben qué? Esto explica todo.